¿No? ¿O hay preguntas? Ya. Ahora vamos a ver un tema que es muy importante y es el equilibrio, ¿no? Es decir, la evaluación de lo que es el equilibrio. El equilibrio es la capacidad que tienen los animales vertebrados para mantener la proyección de su centro de gravedad dentro de su base de apoyo, tanto en situación estática como en dinámica, ¿no? En la especie humana, los centros de gravedad son, ¿no? Vamos a decir que el equilibrio es aquella capacidad que tienen todos los vertebrados, ¿no? ¿Para qué? Para mantener su centro de gravedad. En este caso, no solo nosotros como personas, como hombre, mujer, ¿no? O varón, mujer, no somos los únicos que vamos a tener esa capacidad de mantener el centro de gravedad, sino también aquellos que van a tener una columna vertebral, ¿no? En este caso, por eso dice los animales vertebrados, ¿no? Y dentro de lo que es nuestra especie, ya lo que es el humano, vamos a tener centros de gravedad. ¿Cuáles son estos centros de gravedad? ¿No? Para mantener lo que es una postura correcta, vamos a tener la alineación de la línea de gravedad. Es decir, esta es nuestra línea de gravedad. Acá está lo que es la línea de gravedad. Y para que esta línea de gravedad esté recta, para que siga esa línea, como nos dice la teoría, vamos a tener que los centros de gravedad en este caso se vean alineados, es decir, que puedan estar en una misma rectura, en una misma alineación. ¿Cuáles son los centros de gravedad? Van a llegar a ser lo que es detrás del pabellón auricular, lo que les decía, tenemos un centro de gravedad que nos va a ir a ayudar en lo que es el equilibrio o el sostén de la cabeza, ¿no? También vamos a tener un centro de gravedad que es en la parte más caudal del apéndice cifoides a nivel de lo que es el esternón y este centro de gravedad nos va a ayudar a mantener el equilibrio en sedestación, ¿no? Entonces, el centro de gravedad a nivel de lo que es el apéndice cifoides nos ayuda a mantener el equilibrio en sedestación, ¿no? Por delante de S2 también voy a tener un centro de gravedad y este centro de gravedad por delante de S2 va a ser uno de los más importantes para mantener lo que es la bipedestación, ¿no? Entonces, por delante de S2 para mí es muy importante este centro de gravedad, ¿no? También voy a tener otro centro de gravedad que va a ser por delante del maleolo externo, ¿no? Ay, perdón, yo les decía el interno, perdón. Maleolo externo, ¿ya? Por delante del maleolo externo. Estos 4 centros de gravedad, queridos chicos, tienen que alinearse. Estos centros de gravedad nos van a ayudar a nosotros a alinear lo que es la postura en el paciente o en nosotros mismos a tener una buena actitud postural, no solo en bipedestación, sino también en sedestación, ¿ya? Entonces, si no encontramos una alineación en estos centros de gravedad, si se ve afectado uno de estos centros de gravedad, pues obviamente el equilibrio del paciente se va a ver afectado. ¿Qué pasa con el paciente con enfermedad de Parkinson? Tiene una postura encorvada. Habíamos dicho que los músculos flexores van a predominar ante los extensores. Es por ello que vamos a tener una postura encorvada en ese paciente, lo cual va a modificar el centro de gravedad a nivel de lo que es el apéndice cifoides. Esta desalineación a nivel de este centro de gravedad en adelante puede causarle caídas al paciente, ¿no? Si le sumas a esta postura
que el centro de gravedad en lo que es apéndice sifoides va a estar en lo que es posterior o va a ir a retro, ¿qué va a pasar con la marcha del paciente con Parkinson? El paciente con Parkinson tiene una marcha fascinante y una marcha rápida y tiende a llevar los pies rápidamente hacia adelante. Por ende, el centro de gravedad que está a nivel del malleolo externo va a ir más adelante, ¿no? Es decir, que el malleolo externo y su centro de gravedad va a estar anteriorizado, mientras que el centro de gravedad en el apéndice sifoides va a estar en una retroversión, podríamos decirlo. Ahí hay un desalineamiento, lo cual en adelante le quita el equilibrio al paciente o tiene una afectación en el equilibrio, lo cual le va a causar caídas, ¿no? Esa puede ser la explicación viéndolo desde el punto de vista de lo que es los centros de gravedad y su alineación, ¿no? Dentro de lo que es la cintura escapular, en ella vamos a encontrar el centro de equilibrio en C de estación, ¿no? Se va a localizar en el punto medio de la línea que une la parte caudal del apéndice sifoides y la línea que une los ángulos inferiores escapulares, ¿no? También se va a denominar punto clave central desde el concepto Bobat, ¿no? Si hablamos de la cintura escapular como tal, vamos a decir que en esta se va a encontrar, ¿no? El centro de gravedad o el centro del equilibrio en C de estación, ¿no? Porque decimos que en la parte caudal, en lo que es el esternón, a nivel de lo que es el apéndice sifoides, vamos a tener un centro de gravedad, ¿no? Cuando nosotros ya hablamos de lo que es la terapéutica, este centro de gravedad es muy importante para aplicar lo que es la terapia Bobat, ¿no? Para ayudar en lo que son las reacciones de equilibrio y el control de tronco en el paciente. Entonces, por eso es importante que, que este centro de gravedad esté alineado. Y en el tratamiento que hace el método Bobat se estimula lo que es parte de lo que es el apéndice sifoides para ayudar a que este centro de gravedad esté alineado con los otros centros de gravedad, ¿ya? A nivel de lo que es la cintura pélvica, vamos a tener que acá se va a encontrar por delante de S2, ¿no? Vamos a tener nuestro centro de gravedad, ¿no? En lo que es la bipedestación. Para nosotros importante, ¿no? Cintura pélvica, apéndice sifoides, centro de gravedad en C de estación. Cintura pélvica, delante de S2, ¿no? Tenemos centro de gravedad para la bipedestación, ¿no? Entonces, ya cuando tú hagas la evaluación, ahí irás denotando qué centro de gravedad se está viendo afectado debido a la postura que está teniendo el paciente o qué centro de gravedad no está alineado a los otros centros de gravedad y es lo que le está causando al paciente problemas del equilibrio. Los centros del equilibrio, ¿no? Como lo decíamos en cintura escapular, ¿no? Para lo que es la sedestación tenemos el apéndice sifoides, ¿no? A nivel de lo que son también los ángulos inferiores de lo que es la escápula, ¿no? En la cintura pélvica, vamos a decir que se va a dar en lo que es la bipedestación, el centro de gravedad está delante de lo que es la S2, ¿no? Para que nosotros podamos mantener una postura correcta o tengamos una alineación de la línea de gravedad, lo que tú en algún momento tal vez has medido o has ido valorando con la plomada, ¿no? En la universidad les han debido enseñar la valoración de la postura con la plomada para alinear los puntos de gravedad o centros de gravedad, ¿verdad? Entonces, la postura correcta va a ser aquella en la cual vamos a tener la alineación de lo que es la línea de gravedad. Es decir, que los centros de gravedad tienen que estar alineados, como acá ves en la imagen, ¿no? Todo detrás del pabellón auricular va a ir a la misma rectura de lo que es el apéndice sifoides,
a la misma rectura de lo que es delante de C2 y a la misma rectura de lo que es el maleolo externo, ¿no? Y ahí podemos decir que los centros de gravedad están alineados y el paciente está manteniendo lo que es la postura correcta, ¿no? La actitud postural. La actitud postural es la postura correcta y esta se va a definir por el alineamiento de los centros de gravedad, ¿no? En este caso, centros corporales que van a determinar la línea de gravedad que debe ser perpendicular al suelo, ¿no? Desde el punto de vista neurológico, el equilibrio es el resultado del conjunto de aferencias procedentes del sistema vestibular, la vista, la sensibilidad propioceptiva o el sistema somatosensorial. Si hablamos de actitud postural, pues diremos que es la postura correcta donde vamos a encontrar el alineamiento de todos los centros de gravedad, ¿no? Si hablamos desde un punto de vista neurológico, el equilibrio va a ser el resultado de ¿qué? El resultado de la conjunción o de la fusión de diversos sistemas para conseguir un mismo fin. En este caso es el equilibrio. ¿Qué sistemas tienen que unirse para tener un equilibrio normal como el que tú y yo tenemos, entre comillas, ¿no? Porque no todos podemos tener un equilibrio normal, ¿no? Muchos podemos también vernos afectados en el equilibrio y no tener patología neurológica, ¿no? A eso me refiero. ¿Qué sistemas vamos a decir que van a contribuir a que se pueda mantener el equilibrio? El sistema vestibular, la vista y la sensibilidad propioceptiva o el sistema somatosensorial. Si uno de estos se ve afectado, obviamente el equilibrio va a estar alterado en el paciente, ¿no? Si el paciente es ciego, obviamente va a poder caminar, pero va a tener ciertas alteraciones, ¿no? En su equilibrio al momento de pedirle que camine en línea recta, ¿no? Para él puede ser una línea recta, pero para nosotros que estamos observando lo que él está realizando, probablemente no sea en una línea recta, ¿no? Eso no quiere decir que el paciente se esté cayendo a cada rato, ¿no? Cuando hablamos del equilibrio, vamos a decir que el equilibrio también puede ser manejado por solo dos de estos sistemas, el vestibular y el somatosensorial, y puede estar ausente el de la vista, ¿no? O viceversa, puede estar ausente alguno, que si bien el paciente va a poder mantener el equilibrio, puede tener alguna alteración, ¿no? Eso no quiere decir que no haya alteración, puede tener, ¿no? Pero la alteración no va a ser grave, va a poder desarrollarse de forma normal. Pero si ya es un paciente que tiene patología neurológica y tiene dos de estos sistemas afectados, obviamente el equilibrio va a estar totalmente alterado, ¿no? La postura, acá tenemos la alineación, ¿no? Habíamos dicho que la postura correcta va a ser la alineación de todos los centros de gravedad. Por ende, la actitud postural de mi paciente será la correcta, ¿no? Las aferencias llegan a los centros encefálicos, donde son integrados, ¿no? Y generan una respuesta eferente o motora. El resultado funcional de esta integración es el equilibrio. Si uno de estos tres factores falla, ¿no? El equilibrio es posible, pero si faltan dos, no. Por ejemplo, una persona ciega es capaz de tener un buen equilibrio a pesar de fallarle uno de los tres elementos o sistemas, ¿no? Es decir, que estos tres sistemas, el vestibular, la vista y el sensorial, van a trabajar conjuntamente para mantener el equilibrio. Uno de ellos puede faltar o puede fallar debido a una lesión. Eso no quiere decir que el paciente haya perdido totalmente el equilibrio. Puede que tenga una leve alteración en una evaluación que hagamos minuciosa, como también no podemos observar ninguna alteración, ¿verdad? Pero si fallan dos de estos sistemas, obviamente la alteración va a ser más evidente, ¿no?
La evaluación cualitativa del equilibrio en bipedestación. Para nosotros realizar lo que es la evaluación del equilibrio, vamos a utilizar lo que es la maniobra de Romberg, ¿no? Entonces acá ya les dejo una segunda tarea. Tenemos la escala de Ashworth modificada y tenemos la evaluación del equilibrio, ¿no? ¿Y qué evaluación vamos a hacer? La maniobra de Romberg, ¿no? El paciente tiene que estar en bipedestación con los talones juntos y las puntas de los pies ligeramente separadas. Se le pide al paciente que cierre los ojos y observamos qué sucede. Se designa como Romberg positivo, ¿no? Al empeoramiento del equilibrio del paciente que se hace inestable al cerrar los ojos, ¿no? Es decir, que nosotros ya le vamos a valorar a nuestro paciente, le vamos a pedir que esté paradito, ¿no? Que junte los talones con las puntitas de los pies separados y le pedimos que cierre los ojos, ¿no? Si al momento de que el paciente cierra los ojos, de pronto notamos un movimiento de balanceo, un movimiento en el cual el paciente se encuentra dudando, entonces nuestro Romberg es positivo, ¿no? Y ya en tu evaluación del equilibrio pondrás Romberg positivo, ¿no? Es sugestivo de un déficit de la sensibilidad propioceptiva consciente, una ataxia sensorial o de un déficit del sistema vestibular o ataxia vestibular. Es decir, que cuando encontramos lo que es un Romberg positivo en nuestro paciente, probablemente tengamos un déficit en lo que es la sensibilidad propioceptiva, ¿no? Lo cual podemos catalogar como una ataxia sensorial o un déficit del sistema vestibular, lo que podemos considerar una ataxia vestibular, ¿no? ¿Cuándo vas a catalogar un Romberg negativo? Cuando el paciente en la evaluación tú le haces cerrar los ojitos, no va a haber ningún cambio, el paciente va a estar tranquilo, no va a haber ningún tambaleo y el paciente va a tener la seguridad de todos los movimientos que va a ir realizando, ¿no? Acá está, ¿no? Por ejemplo, acá tengo lo que es un Romberg, ¿no? Acá se está realizando un Romberg, mientras que acá también se está realizando un Romberg, pero ya tenemos un Romberg modificado, ¿no? El Romberg modificado últimamente no se lo ha utilizado, ¿no? Porque todavía sigue en ciertos estudios, ¿no? Entonces, preferible nos quedamos con el Romberg, ¿no? Y si en algún momento te hablan de Romberg modificados, cuando ya tú le pones ciertos obstáculos al paciente, siempre y cuando tu paciente haya dado un Romberg negativo, es decir, que el paciente según tu evaluación no tenga alteración y le complicas la valoración para determinar si el equilibrio realmente está dentro de lo que es lo normal, ¿ya? El equilibrio en sedestación. Muchas veces en alguna presentación que tenían ustedes, me decían que no valoraban el equilibrio en sedestación. El equilibrio en sedestación sí se puede valorar. ¿Por qué? Porque tenemos un centro de gravedad en lo que es apéndice sifoides y el cual se va a regir en la sedestación en el paciente, ¿no? El paciente se va a encontrar sentado. Esto les voy a enseñar en la práctica. Esto es más que todo práctica, ¿ya? Lo que vamos a hacer es primero sin apoyo de los pies y luego con los pies apoyados. ¿Qué es lo que hacemos? Le vamos a hacer pequeños empujones al paciente a nivel del hombro, hacia adelante, hacia atrás, y el paciente lo que tiene que hacer es mantener la postura, es decir, controlar su tronco para no caerse, ya sea hacia adelante si ha sido el empujoncito, que el paciente mantenga esa postura o mínimo ponga sus manos para no caerse, ¿no? La evaluación cuantitativa del equilibrio, esto sí la vamos a hacer nosotros. Vamos a hacerlo a través de lo que es la escala de Tinetti. Esta escala no les voy a dar para que no se hagan lío porque ya pronto es el examen en un día más. No les voy a dar para que hagan la escala de Tinetti, pero sí lo vamos a hacer cuando valoremos marcha, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma voy a valorar
cuantitativamente el equilibrio con la escala de Tinetti o el time up and go, ¿no? Que son dos escalas que me ayudan a valorar el equilibrio, que los vamos a ver en marcha, ¿ya? Así es que no los voy a torturar con eso el día de hoy. Estoy siendo considerada por su examen y sé que deben tener examen de otras materias, ¿no? Gracias por su atención. Con esto y hasta acá, el examen es el día jueves. Todo el material está subido en la plataforma. Tienen los videos, tienen las diapositivas. Estudien las tablas, vean las diapositivas. Si quieren, escuchen los videos nuevamente. Siempre les pregunto si entienden y siempre me dicen que sí, que todo está claro. Así es que espero que en su examen también demuestren que todo está claro y espero que sus notas sean las mejores. Conmigo ha sido un gusto. Si no hay preguntas, los dejo porque creo que ya nos hemos pasado hasta de la hora. Un gusto, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. El Doctora, jueves, disculpe, hasta ojo, acá va a su entrar el examen va examen, a ¿no? estar, ¿perdón? Hasta acá va a entrar el examen, ¿no, doctora? Hasta acá, hasta equilibrio. ¿Ya? ¿Y tenemos trabajos, doctora, para el día jueves? Perdón, no la escuché muy bien. Sí, sí tienen. La escala de Ashworth modificada y el test de Romberg. Esos dos. Gracias, Ahora, doctora. si quieren, les doy Tinetti y les doy el Time Up Go Test. Hasta el test de Romberg, ¿ya? No hay más tarea. Hasta ahí. Les voy a habilitar la plataforma esta tarde, ¿ya? Hasta acá el examen, estudien por favor, hasta el día jueves, 2 de la tarde y cuarto va a estar habilitada la plataforma para que den su examen. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doc. Gracias.